¿qué tal? Yo soy Frida y ahora en este video estaremos hablando acerca del capítulo 3 y 4 del libro La voluntad del saber de Michel Foucault. El capítulo 3 está titulado Essentia Sexualis y el capítulo 4 se titula Los dispositivos de la sexualidad, que a su vez se divide en 4 partes, pero ya lo estaremos hablando más adelante. Y bueno, en el capítulo 3 de Essentia Sexualis, pues Michel Foucault vuelve a hacer una especie de recapitulación de que en otros siglos, pues sí se hablaba de la sexualidad con ciertas prohibiciones, con ciertas restricciones, incluso tanto en el lenguaje como en la práctica, pero que de alguna forma vuelve a recalcar de que hizo que permaneciera tal vez enmascarado el estudio de la sexualidad, pero que permaneciera, o sea, a pesar de que se buscaba como que censurarlo, hizo que permaneciera el hecho de tener una curiosidad hacia él y que también ciertas personas se dedicaran a seguirlo estudiando. A pesar de que se buscaba tapar, permanecía la sexualidad en el desarrollo del ser humano. Y bueno, a este nivel pues vuelve a mencionar a Freud en este capítulo, porque menciona de que tal vez en el video anterior, en el que se hablaba del capítulo 1 y 2, se mencionaba a Freud y a su teoría como una cuestión un poco ingenua o un poquito reduccionista de cómo él manejaba el lenguaje de la sexualidad. Sin embargo, como que lo vuelve a retomar Foucault, el papel de Freud como una cuestión en la que Freud trató de intervenir con discursos más científicos o elaborados para que permaneciera la perspectiva de la sexualidad, para que se siguiera viendo a nivel sociedad. Al principio esta teoría psicosexual de Freud fue vista de manera hostil, fue vista de una manera un poco burda, pero como que logró Freud empezar a entrar en la mente de la sociedad de ese tiempo para que reflexionara acerca del lenguaje en cuestiones científicas. Y bueno, también en este capítulo Michel Foucault habla de 2 dimensiones, de la ars erótica y de las ciencias sexuales. La ars erótica pues es una cuestión más que nada práctica, la vivencia de la sexualidad para llegar al conocimiento. Sin embargo, él se refiere como la ciencia de la sexualidad o ciencias sexuales a una parte más ya occidental. ¿Por qué? Porque la parte occidental se dedicó más que nada como a desarrollar la parte del lenguaje, a la parte teórica, digámoslo así, mientras que China, Japón y ciertos países árabes se dedicaron a la parte práctica, el occidente se fue más a la parte teórica. Sin embargo, pues dice Michel Foucault que la parte occidental se fue más que nada a la cuestión teórica, porque él mismo establece en su libro de que desde la Edad Media había una especie de represión. Ya hablamos de que la represión está entre comillas en el discurso de Michel Foucault, porque la represión fue una forma de implantar la idea de la sexualidad y seguirla estudiando. Sin embargo, en esta Edad Media que estaba muy presentes las cuestiones eclesiásticas, pues estaba el medio de la confesión. Digamos que el medio de la confesión estableció una relación tanto de poder como un dispositivo o medio para seguir viendo de qué forma íbamos a hablar de la sexualidad y cómo se iba a practicar. Tal vez se involucraba este tema de la penitencia, pero iba a ser como que un punto de partida para que ya a futuro se hablara más libremente de la sexualidad. Y bueno, ¿por qué era tan importante la confesión? Podemos verlo incluso desde un punto de vista espiritual, porque la confesión era un momento en el que el individuo iba a reflexionar también acerca de su relación con los demás y cómo percibía a los demás, qué pensaba y qué hacía con ellos. Por eso la sociedad occidental era mencionado como una sociedad confesante. La persona occidental era un animal confesante. Eran cuestiones más que nada narrativas y llevaba al individuo a tener que hablar sobre estos temas. Entonces después estos temas se pudieron ir involucrando hacia cuestiones como la educación, como la medicina, y hacer una esquematización de estos temas. Cabe mencionar que la confesión, en palabras de Michel Foucault, establece una relación de poder. Es muy importante a partir de ahora tener muy en cuenta esta palabra, el poder, la sexualidad como un poder, y como todo poder debe de ser organizado y manejado con responsabilidad.
Incluso Michel Foucault establece una serie de partes en las que se podría como dividir el ejercicio de la confesión. Fue un sistema esquematizado. Michel Foucault habla acerca de la codificación, la causalidad, la latencia, la interpretación, la medicalización de los efectos de la confesión. Y pues bueno, haciendo como una vista a grandes rasgos de estas partes, habla de que bueno, por ejemplo, en la parte de la codificación, pues es como hablar de la especie de características o síntomas de aquello que pensó la persona o de la forma que actuó respecto a la sexualidad. Después la causalidad, que trata de buscar el origen, o sea, por qué pensó eso, por qué actuó de esa forma, digamos, la parte etiológica, el origen de por qué surgió ese pensamiento o esa acción. En la parte de la interpretación, pues la persona, el confesor, que es como una especie de mediador en este acto de la confesión, es el que tiene el poder del perdón o de consolar o también establecer una penitencia de acuerdo a la persona que habló de esta vivencia, ¿no? Y después pues viene la medicalización de los efectos de la confesión, que podría ser también una parte de la penitencia, como compensar esa acción o esa idea que pasó por la mente de la persona, que tal vez no fue adecuado, porque pues en ese tiempo de esa forma se veían las cuestiones sexuales como un pecado o como algo fuera de la norma. Entonces la penitencia podría ser esta parte de medicalización. Entonces esta parte estructurada de la confesión nos hace también compararlo con cuestiones de psicopatología, incluso podría decirse, porque como mencionaba diferentes partes de la confesión, el hecho de buscar una especie de sintomatología, de técnicas como para solucionarlo, un postulado de causalidad, o sea, buscar el origen de por qué pensó y por qué actuó así la persona, interpretarlo y buscar una solución a eso, es una cuestión que ya iba dirigiendo hacia una parte médica, hacia una parte científica. Entonces, a este nivel, Michel Foucault establece su hipótesis, que la sociedad que se desarrolló en el siglo XVIII o incluso en el siglo XVII, que pues empezó una especie más marcada de represión, no es que se haya opuesto al sexo o a la sexualidad, sino que digamos que de una manera implícita se empeñó en que se regularan diferentes discursos y métodos para el estudio de la sexualidad. Posteriormente, ya en el capítulo 4, que como mencionaba al principio del video, pues se divide también en 4 secciones. En los dispositivos de la sexualidad, Michel Foucault habla de que, bueno, la gente o la sociedad tiene un empeño en saber de la sexualidad. Michel Foucault incluso dice que es una especie de obsesión y establece una relación muy importante entre el sexo, el poder y el conocimiento. Son cuestiones muy obvias porque, como se mencionaba incluso en la distinción de la ars erótica y las ciencias sexuales, hay una carga de conocimiento, una curiosidad, una necesidad de saber, pero pues sabemos que hay una frase que dice pues que el conocimiento es poder. Todo conocimiento, todo poder lleva a una responsabilidad. Entonces, el hablar, ese tipo de obsesión que dice Michel Foucault, de hablar sobre la sexualidad o del sexo en sí, pues no es meramente por morbo, sino que ya interviene en cuestiones más serias como la política, la economía y las cuestiones sociales. Pues vuelve a recalcar la parte de la sociedad occidental. Sabemos que hay tabúes muy marcados. Sin embargo, el hecho de que existan tabúes no quiere decir de que sí, bueno, hay una especie de censura, pero esa censura incita a la curiosidad e incita al conocimiento. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, la masturbación. El hablar de masturbación es un tabú, sobre todo para las mujeres. Está mal visto, es algo incorrecto, es algo moralmente hablando cuestionable, digámoslo así. Pero pues si desde hace mucho tiempo se ha dicho que la masturbación, sobre todo en mujeres, es algo malo, eso incitó a que ciertas personas, no solamente del ámbito de la medicina, sino incluso en la parte social, en la filosofía, en muchos ámbitos, hizo como que, bueno, vamos a replantearnos, ¿esto de verdad está mal? ¿Esto de verdad es incorrecto? ¿O es solamente un parámetro moral? ¿O es solamente algo subjetivo? Y fue después que pues empezaron a abrir ciertas brechas de estudio, de investigación, y podemos saber hoy en día que la masturbación pues no es nada malo, incluso es algo beneficioso. Podemos
involucrar cuestiones biológicas, cuestiones que son comprobables, que son cuantitativas, y pues por eso el tabú de la masturbación genera un conocimiento. Ese conocimiento genera un poder en la persona que conoce estos temas, en la persona que se interesa. Y esta persona va a conllevar este poder a, como puede difundirlo, como puede utilizarlo para su conveniencia, digámoslo así. Pero bueno, eso es un tema que iré desarrollando más adelante, porque Michel Foucault pues habla de otros puntos acerca del poder, de las relaciones del poder. Y bueno, en esta primera parte que he mencionado, que es la apuesta, la primera parte del capítulo 4, Michel Foucault establece también otras partes para hablar acerca del conocimiento, de estas reglas del conocimiento y cómo se puede llevar a la liberación. Y bien, esta parte de la apuesta tiene una carga, a lo que interpreto de manera personal, una carga jurídica, una carga legal, porque como he mencionado a lo largo de este video, el poder mantiene una necesidad de responsabilidad. Entonces, si la sexualidad es un poder, hay que establecer parámetros de lo lícito y de lo ilícito. Entonces, Michel Foucault habla en esta cuestión de la apuesta sobre relaciones negativas, la instancia de la regla, la lógica de la censura y la unidad del dispositivo. Tanto en la relación negativa como en la instancia de la regla, como en el ciclo de lo prohibido y la lógica de la censura, habla sobre estas ciertas represiones, estas censuras acerca de hablar de la sexualidad e incluso actuar en cuestiones sexuales. ¿Por qué? Porque se establece una especie de rechazo, de desestimación de toda barrera, o sea, se limita. Sobre todo en la parte de la cuestión del ciclo de lo prohibido, Michel Foucault habla de que la sexualidad sí es capaz de regularse a sí misma, establece un equilibrio. Después, en la segunda parte del capítulo 4, Michel Foucault retoma esta parte del poder y habla específicamente de las relaciones de poder. Él establece 4 reglas acerca de las relaciones del poder, que son la inmanencia, las variaciones continuas y también el doble condicionamiento y la polivalencia táctica. En la cuestión de inmanencia, por lo que interpreto de manera personal, el conocimiento científico de la sexualidad no se puede ver libre de intereses de poder, porque como mencionaba con el ejemplo de la masturbación, cuando una persona conoce sobre este tema, sobre todo hablando de la masturbación, una mujer conoce de esto, la mujer tiene un dominio sobre sí misma. La mujer que conoce sobre su sexualidad ya sabe que no se le puede ser reprimida, ya sabe que ciertas acciones no van a ser cuestionables o que no van a cambiar su valía como persona. Entonces ahí ya hay una cuestión de poder y se establece una relación de poder, porque si ella ya posee este conocimiento, las interacciones que tenga con otras personas, ya sean hombres o mujeres, y cuando se hable sobre todo en este tema de la masturbación, si otra persona viene y le cuestiona que eso está mal, que eso está mal visto, esta persona ya no se va a dejar influenciar porque ella ya posee un conocimiento. En cuanto a las variaciones continuas, pues no va a haber una distribución del conocimiento de manera estable o de manera equitativa, porque también va a depender de qué tanto quiere aprender la otra persona. A lo mejor, retomando el ejemplo de la masturbación, si una mujer ya conoce que, por ejemplo, es beneficioso para su salud, de que en el periodo de la menstruación es muy favorable, y si, por ejemplo, se lo quiere contar a otra persona de su familia o alguna amiga y esta persona se reprime o se rehúsa más bien a conocer sobre estos temas, pues va a haber una variabilidad en esas cuestiones de poder. No quiere decir de que esta persona que sabe tenga un poder sobre ella, sin embargo va a tener obviamente una cantidad de poder diferente, y esto ya interviene más que nada en una cuestión de conocimiento, no de superioridad, es una cuestión de conocimiento sobre libertad. Asimismo, en los otros dos postulados o puntos que establece Foucault sobre el doble condicionamiento y la polivalencia táctica, pues habla sobre estas variaciones que puede haber en cuanto a las relaciones de poder. En el tercer apartado del capítulo 4, pues se habla acerca del dominio. Es muy importante ya que Michel Foucault habla de que no hay una relación, en la relación de poder no hay un dominio
ni un dominado. O sea, no hay un dominante ni un dominado, sino que como es una cantidad tan grande de conocimiento y la sexualidad es tan amplia, hay diferentes estrategias y elementos que se pueden ir manejando. Entonces no es una cuestión, como mencionaba anteriormente, de superioridad. En este punto también menciona un dispositivo de la sexualidad muy importante que es la familia. Menciona él de que la familia pues no tiene una inferencia o más bien una influencia respecto a la sociedad, ni viceversa. Sin embargo, la familia es una especie, actúa como una especie de cristal en esta cuestión de la sexualidad. Ahí sí hay una especie de reflejo hacia el exterior. En las cuestiones de la sexualidad en la familia hace una remisión hacia el exterior e incluso menciona una parte, un ejemplo en cuanto a Charcot, porque Charcot en los pacientes que tenían ciertas disfunciones a nivel sexual pues hacía como una separación respecto a su familia. Entonces se establecía una separación de esta alianza. Entonces el caso de esta persona con una dificultad a nivel mental o sexual se podía ver de una forma más objetiva. Sin embargo, en cuanto al psicoanálisis, el psicoanálisis vuelve a tomar esta relación de alianza porque realmente es importante cómo vivenciamos la sexualidad también en nuestra familia y sobre todo respecto hacia nuestros padres. Entonces, el hecho de que, bueno, a lo mejor el modelo psicoanalítico ya no intervino con cuestiones neurológicas o con un modelo científico, fue más que nada un modelo teórico, pero el hecho de desarrollar toda una teoría y establecer relaciones lógicas respecto a nuestros familiares y cómo esto iba a intervenir en nuestro desarrollo tanto de niños, adolescentes, adultos, habría esta puerta a hablar de la sexualidad no nada más como una cuestión romántica, erótica. Bueno, o sea, la sexualidad se vivencia en diferentes vínculos de nuestra vida y mucha gente lo atribuye a eso, a de que la sexualidad es meramente a cuestión de pareja, pero pues la sexualidad también tiene que ver con vínculos incluso más fuertes como lo es la familia, como lo son nuestros padres, como lo son nuestros hermanos. Y sí, definitivamente sí, a pesar de que el modelo psicoanalítico carece de cierto rigor más que nada biológico, bueno, hoy en día ya ha mejorado, ¿no? Pero hoy en día ya se ve de una forma más esquematizada. Y definitivamente en la cuestión de la psicopatología, pues el factor del mantenimiento tiene mucho que ver cómo se desarrolla una patología o una perversión en el caso del psicoanálisis. Y pues en la cuestión de mantenimiento tiene mucho que ver la crianza. Por último, en la parte 4 del capítulo 4 se habla sobre la periodización. Se hablan sobre los mecanismos de represión. Sin embargo, lo más importante de esta parte es que Michel Foucault habla de dos etapas de ruptura en el área de la sexualidad. Son dos siglos que están muy lejanos de manera temporal, el siglo XVII y el siglo XX, pero son dos siglos que son muy importantes por la carga que tuvieron a nivel de conocimiento. Está el siglo XVII, en el que pues él mencionaba desde el capítulo 1 pues la etapa victoriana y demás. Hay una represión, hay mucha encubrimiento de cuestiones de la sexualidad. Y pues la sexualidad se ve de una forma más matrimonial, muy rigurosa, muy cuadrada, y pues todo era cuestionado, todo era hablado desde la forma de la decencia. O sea, había que cuidar ciertas palabras porque si no pues se perdía la decencia y se perdía pues el estatus, bueno, más que nada el respeto a nivel sociedad. Y pues ya en el siglo XX el mismo Foucault habla de que hay un aflojamiento, o sea, se aflojan todos estos mecanismos de represión porque ya se veía de mejor manera incluso en las relaciones prenupciales incluso los tabúes respecto a la sexualidad infantil, pues se vean los niños como un elemento en la sociedad de que pues son inocentes y los niños no tienen sexualidad, pero pues claramente sí, porque pues son seres humanos y porque la sexualidad también forma parte de la salud humana. Incluso algo que de manera personal me fue muy interesante es la disminución de la condena a los perversos. Puedo interpretar de que esta disminución de la condena fue porque ya se vio de una forma patológica. Tal vez esta disminución tiene que ver más que nada con la condición mental de estas personas, o sea, si cometen ciertos actos antinatura o fuera de la norma, pues es sobre esa condición patológica.
Sin embargo, sí considero, eso ya es muy personal, de que deberían de haber mejores evaluaciones a nivel legal, pero pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí, es algo muy importante considerar cómo incluso el tema de la psicología y de la psiquiatría se fue involucrando hacia temas legales. Y por último, pues Michel Foucault hace una recapitulación, habla otra vez sobre el psicoanálisis, los discursos del mismo, la psiquiatrización del sexo, las cuestiones de familia, la histerización de la mujer. Considero que Michel Foucault, al hablar sobre la represión de la sexualidad, tiene muchos aciertos, sobre todo porque yo lo aterrizo más hacia la parte religiosa. Se me hace muy curioso y hasta cierto punto divertido o chistoso que el hecho de que la religión hasta hoy en día trata de reprimir cuestiones de sexualidad, pero pues su subjetividad y hasta hoy en día su ironía o su poca validez ya no tiene tanta influencia en el estudio científico. Incluso aunque diferentes personalidades de la iglesia desde la Edad Media hayan querido reprimir o que hayan querido ver la sexualidad como algo que debía ser castigado, incluso aunque eso hubiera sido su intención, de todos modos la sexualidad, su estudio avanzó y hasta hoy en día sigue avanzando. Aunque pues de acuerdo a los contextos contemporáneos pues siempre nos vamos a encontrar diferentes trabas, pues el conocimiento sigue avanzando y sobre todo es muy interesante que ya se involucren cuestiones biológicas, no solamente teóricas, que se lleve a la experimentación y que se investiguen diferentes factores sociales, económicos y políticos, porque esas son las diferentes dimensiones de la sexualidad. Y bueno, esto ha sido todo, hasta luego.